¿Qué tal amigos de prensa.com? Les habla Henry Cárdenas. Bienvenido a otra edición de En el Banquillo. En esta oportunidad nos acompaña Fran Perlo, el director campeón del torneo de la LPF con el Club Atlético Independiente del CAI. Una final bien emocionante. Profesor, mister, ya en frío, ¿qué enseñanza, qué reflexión hace luego de este campeonato con el CAI? Bueno, sí, ya después de 2 días de haber pues terminado la final, la verdad que fue un día bastante intenso, con un sub y baja de emociones, el partido increíble. Pero bueno, lo que nos deja es que este equipo nunca dejó de luchar, siempre fue un equipo competitivo. Nosotros entramos a la liguilla de tercer lugar, a muy pocos puntos del Árabe. Y bueno, nos consideramos que somos un equipo humilde, trabajador, que siempre soñó, que siempre intentó y que su objetivo número uno era este. Nunca lo dijimos, pero siempre lo quisimos así. Y entonces, bueno, yo creo que es eso. La manera de trabajar como día a día de estos jugadores fue increíble y yo creo que ese es lo que sucedió y como finalización dio el título. Uno cuando empieza un trabajo de este tipo, un proyecto, evidentemente quiere el título. Pero ¿estaba este equipo planeado para llegar a esta instancia ya? ¿O era un proceso bueno, o decir, bueno, tenemos equipo para pelear y bueno, duro, estamos en la temporada tal? ¿Ya estaba el equipo en ese punto para llegar a ese campeonato? Mira, cuando yo asumí el equipo del torneo anterior venía de no entrar dentro de los primeros 6 y la verdad que venía bastante golpeado en ese sentido. Entonces, bueno, la idea era, bueno, principalmente empezar lo más rápido posible para empezar a sanear el equipo, más que todo la parte emocional y hacer una buena pretemporada. Y sin duda, al inicio no te puedo decir que estábamos para ser campeones. Hubiera sido bastante irrespetuoso decir algo de esa magnitud 7 meses antes. Pero sí teníamos una serie de compromisos durante todo el semestre que nos iban a indicar para qué podíamos estar. Y así sucedió. Empezamos el 1 de febrero, casualmente, con el San Francisco y ganamos. Luego entró en la dinámica la Conca Champions, que creo que fue el punto clave de todo esto, porque si bien quedamos fuera en cuarto de final, creo que el equipo se dio cuenta que compitiendo como lo hicimos en la Conca Champions podíamos llegar muy lejos en la LPF. Y disculpa que lo interrumpa. Y ese roce internacional le aumenta la calidad del equipo. Sin duda, como equipo nos hizo madurar mucho porque tuvimos muchos días alejados de Panamá, convivir entre nosotros, muchas horas de viaje, de avión, de aeropuerto, de hotel, y eso en la dinámica de equipo ayuda bastante. Y como te digo, nos hizo madurar bastante y entramos en una dinámica de un fútbol internacional que nos hizo elevar el nivel, evidentemente, porque si no, no íbamos a poder competir. Y creo que la Conca Champions nos hizo entender y reflexionar que si seguíamos por esa línea podíamos alcanzar grandes cosas. 2 de los mejores equipos llegan a la final, sin embargo no caía el gol hasta las postrimerías del partido y vimos a un Fran Perlo muy emocionado, se quitó el saco cuando cayó el gol del 1-0 y cualquiera diría, bueno, son unos minutos, es mero trámite. ¿Qué pasaba por la mente de Fran Perlo en ese momento? Sí, o sea, cuando llegó el gol, o sea, fíjate que el gol llega, ya faltan 2 minutos para que termine el partido, entonces ahí te deja llevar un poco por las emociones, la gente, y bueno, marcamos el gol, celebramos, y automáticamente pensé en hacer ingresar un defensa para terminar de cerrar el partido. Entonces entra el defensa y lógicamente sabía que era evidente que el San Francisco iba a empezar a atacar de una manera mucho más rápida y con mucha gente arriba. Y bueno, se cumple el tiempo adicionado y empiezan a correr ya los minutos de descuento, que en ningún momento el cuarto árbitro anunció cuánto era. Entonces, claro, ya entramos en una etapa de pedir el tiempo, correcto, de pedir el tiempo. Entonces, bueno, viene un córner afuera de San Francisco, despejamos, viene un tiro libre, despejamos, y después viene el saque lateral. Y el saque lateral, bueno, no logramos rechazar y ya creo que era el minuto 132 con algo y nos empatan. Entonces, bueno, pero en el momento había que hacerle entender al jugador que ya lo peor había pasado, que había que levantarnos y concentrarse para la tanda de penales. A eso iba, porque parecieran que 2 extremos. El CAI estaba a punto de celebrar, San Francisco obligado a empatar,
lo consigue, se cambia el panorama. Sí. El momento lo tenía, entonces tú, pensamos, el momento lo tiene San Francisco, que viene emocionado, empatamos, cae, todo el mundo piensa, los jugadores se vienen abajo. Exactamente qué palabra utilizaron ustedes y el cuerpo técnico para levantar a esos muchachos? Había uno en el grupo que estaba dirigiendo, hablando con ellos, diciéndole que todavía se podía. Claro. Creo que fue el reto más difícil del día. O sea, principalmente levantarnos el gol. Y en esos pocos minutos que tienes para anunciar los 5 pateadores y reflexivamente hacerle entender de que tienen que estar tranquilos, era lo más complicado. Pero ahí más que todo se les dijo que había que limpiar la cabeza, que era una prueba que nos había puesto Dios, que nos teníamos que levantar y que ahora tenemos que ir decididos a patear, que no podía haber dudas, y el que tuviera dudas pues que dijera, que no se sintiera confiado para patear. Y ahí entra nuestro arquero Eddie, que, o sea, desde el día 1 se encargó de la palabra y de la oración del equipo. Y bueno, en los entretiempos, en cada tiempo suplementario, igual en la fase anterior con Árabe en las semifinales, era el encargado de dar esas palabras finales al equipo para volver a cargarnos de fuerza para lo que venía. Entonces, bueno, así sucedió. 2 escenarios. Penaltis con el Árabe y Sí. penalti con el San Francisco, y hasta cierto punto tenía ya el roce ese o la emoción ya la había vivido en este torneo. Sí, fíjate que en el torneo de Copa nosotros quedamos fuera con Universitario por penales en semifinales. Entonces arrastrábamos como ese mal sabor de boca de los penales. Y bueno, nos vuelve a tocar con Árabe, que estuvimos a un penal de quedar fuera, porque si Arroyo marcaba estábamos Claro. eliminados. Y bueno, la tiró por arriba y después pasó lo que pasó. Y ahorita, bueno, igual, la tanda de penales era prácticamente, o sea, los 5 jugadores que patearon eran prácticamente los mismos. Entonces, cada quien fue confiado, gracias a Dios, cada quien tuvo la fortuna de marcar. Y bueno, corrimos con la suerte de la gran noche de José bajo los 3 palos, que pudo atajar 2 penales. ¿Qué viene ahora para usted y el CAI de cara a la próxima temporada? Bueno, por ahora vienen unos días de vacaciones, un par de semanas. Luego ya empezar a preparar lo que es la pretemporada. Aparte de la LPF tenemos la Liga Conca Champions, que vamos a entrar en la serie de octavos de final. Y bueno, reestructurar, o sea, Esa es la pregunta. habrán jugadores que saldrán, otros que continuarán, otros que se les vence el contrato, otros que bueno, que habría que renovarle. Eso es cuestión de sentarse con la directiva, a ver las ideas de ellos, las del cuerpo técnico, tratar de juntarlas y armar el próximo torneo. ¿Qué le gustaría a usted? Porque usted está al mando y usted dice tenemos que reforzar en estas áreas, de repente no hay la capacidad o los recursos de la directiva, no te puedo apoyar aquí, te puedo apoyar acá, pero ¿qué sería lo ideal por lo menos para empezar esta reestructuración? ¿Qué le gustaría área reforzar? Si puede mencionar nombres, si quiere, si no, ¿qué área le gustaría reforzar? Sí, podemos hablar de puestos, ¿no? Creo que es un poco temprano Claro. para hablar de nombres, pero sí cuando salió Brownie, en esa zona de ataque quedamos un poco, nos hacía falta siempre un jugador, nos faltaba profundidad en el banco cuando él se fue, porque el que estaba esperando por Omar pasó a ser titular, entonces nos hacía falta un jugador más en el banco suplente. Entonces creo que en esa zona sería importante traer jugadores, un lateral derecho más que compita con Córdoba. Y bueno, de esa manera ir reestructurando otra vez el equipo. A mí realmente no me gustaría tocarlo tanto, porque bueno, hay que darle crédito que, o sea, cuando uno sale campeón no es para menos, y uno humanamente tiene que saber considerar y respetar ese tipo de cosas. Pero bueno, esta dinámica del fútbol a veces, por más que uno quiera, se torna un poco ingrata. Claro. Pero bueno, ya veremos qué va a pasar en estos días con los refuerzos y con los que salen. Oiga, me imagino que estas preguntas se las han hecho en otras ocasiones, pero aquí en el banquillo le preguntamos a Fran Perlo, ¿cómo llega Fran Perlo aquí a Panamá? Sí, en el 2015 fue por un tema familiar. A mi esposa la trasladan de Venezuela para acá, y bueno, se tomó la decisión de venir con ella. Y en ese mismo año, bueno, me tocó empezar a tocar puertas por diferentes sitios, equipos, y gracias a Dios caí en el Costa del Este. Ahí estaba en ese momento entrenador el profesor Pacífico Girón, y empecé
como segundo asistente de él. El primer asistente era el profesor ¿Enganchó Chuber. una vez o las puertas se cerraron? No, fui a varios clubes, fui a varias partes. Lógicamente no había espacio, me decían que no, como todo. Pero bueno, en el Costa del Este me dieron la oportunidad. Y ¿Por qué ahí creyeron arranqué. en usted? ¿Qué trajo en su carpeta? Bueno, o sea, me les presenté específicamente al señor Felipe Borowski, que él es el gerente del equipo, y le llevé mi hoja de vida. Él decía bueno, que tenía que plantearse esta posibilidad porque hacía falta una persona para el cuerpo técnico, pero que el que decía era el entrenador. Entonces, el entrenador aceptó. De verdad que voy a estar siempre agradecido con la familia de Costa del Este y con el profesor Pacífico, pues me dan esa oportunidad. Y de ahí empecé todo ese torneo como asistente. Luego el profesor Pacífico le toca salir por unos proyectos fuera de Panamá y a mí me ofrecen el equipo y ahí arranco mi carrera como entrenador aquí en Panamá con el Costa del Este. Y ahí hice 4 torneos, salimos campeón de un clausura, disputamos la superfinal con CAI, perdemos. Ahí me toca salir de Costa del Este y inició el torneo siguiente con Leones de América. Y ahí estuve una temporada con Leones de América, jugamos semifinal, llegamos invictos, perdemos con la Policía y eso fue en diciembre, y en enero empecé con el CAI, pero con la reserva. El entrenador era el profesor Leo Pipino y empecé un año con él, de asistente de él, hasta que bueno, en diciembre que reciente, el profesor Donaldo sale del equipo y bueno, la directiva me llamó, que estaban interesados en que yo asumiera el equipo, y así fue. Asumí el equipo y bueno, hoy por hoy un torneo después pude salir campeón. ¿Era la oportunidad que estabas esperando? La verdad sí, o sea, yo en mi país lógicamente estoy dentro del fútbol desde el año 2005, me gradué como entrenador en el 2008 y de ahí bueno, fui intentando armar un camino mediante cursos, especializaciones, pasantías, para poder estar preparado cuando tocara. Sí, me empecé a ser entrenador muy joven y a veces a los entrenadores jóvenes no le dan tanto espacio por la juventud, porque piensan que te pueden manejar los jugadores o que se te puede escapar el equipo. Entonces bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Pero bueno, en Venezuela estuve en varios planteles de primera, estuve en un plantel de segunda también. Y entonces, bueno, ya arrastraba cierta experiencia como entrenador asistente y bueno. ¿Y en Venezuela estuviste para recordar algún equipo de primer nivel o de los punteros En Venezuela estuve en un equipo de segunda división, se llama Guaraní Sport Club. En primera división estuve en un equipo que se llama Carabobo Fútbol Club, que ha disputado copas internacionales, prelibertadores, Copa Sudamericana, pre-Sudamericana. Y en categorías menores estuve en, creo que el club más grande de Venezuela, que es el Caracas Fútbol Club. Correcto. Bastante histórico. Con pasantías cortas, porque es una dinámica de equipo, de que todos los entrenadores de sub-17, de sub-20, vayan al primer equipo a ver cómo se trabaja. Entonces, bueno, eso es lo que traía de mi país. Y bueno, pero acá empezó más que todo lo más fuerte a nivel profesional para mí. Y se ha ganado el pulso del respeto de estos equipos donde he estado aquí en Panamá, porque el trabajo habla por usted. Sí, gracias a Dios he tenido dentro de los equipos que he estado una cama de jugadores buena, importante, que me han seguido. Pero siempre digo, no hay buenos entrenadores o entrenadores destacados sin los jugadores. Ellos son los que te forman, ellos son los que te hacen, así ellos no lo vean de esa manera, pero a veces puede ser muy bueno y lastimosamente te toca una cama de jugadores que les cueste seguirte. Claro. Y no te va bien. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que se hablan por los jugadores. ¿Era el fútbol panameño lo que esperaba? ¿Cómo lo encontró si tuviera que darle una clasificación? Bueno, yo esperaba de Panamá que estuviera del 1 al 5 en 4, pero estaba en 3. ¿Cómo lo encontró el fútbol panameño? Desde que llegué a hoy sí ha tenido una evolución importante. Tengo casi 5 años acá. El Mundial creo que ha ayudado. No a pasos agigantados o como debería de ser, pero creo que sí ha ayudado mucho a que el fútbol vaya creciendo. Creo que la nueva directiva de la FEPAFUT trae buenas ideas. Ojalá todas se puedan implementar. Pero si me pides dar un puntaje del 1 al 5 cuando llegué, sí, no conocía mucho el fútbol panameño, con sinceridad.
Pero a medida que me fui insertando, que me tocó ir conociendo muy rápido todo lo que era la dinámica, a hoy sí lo conseguí con cierto desorden, que por ahí hay varios jugadores que no entienden que esta profesión también es profesional y que hay que abocarse a ella como tal, que después, bueno, te toque ir a trabajar en otro horario del día, está bien, pero cuando te toque ponerte los zapatos de fútbol tienes que ser profesional a cabalidad. Pero bueno, creo que son todas cosas saneables que se pueden corregir y que bueno, que siento que están en el camino de eso. Aquí se habla mucho y hay puntos encontrados, ¿no? Con referencia a esto de mejorar la liga, y se habla mucho de la regionalización, de ubicar a algunos equipos en provincias. ¿Comparte eso? ¿Cree que eso puede ayudar en algo al crecimiento del fútbol panameño? Yo creo que el fútbol nacional está bastante céntrico acá en la ciudad, donde te toca ir es a Colón y bueno, a Chorrera como tal. Sí veo positivo de que bueno, de que haya un equipo en Chiriquí como el Atlético, aparte porque tiene una muy buena hinchada, es una provincia que le gusta bastante el fútbol. Después está Veragua, que creo que es la idea más o menos que tiene hoy por hoy la federación. Empezar pues a dimensionar un poco más las provincias, que cada uno tenga su equipo. Porque es importante, es decir, el fútbol, o sea, Panamá como país no es solo la capital. Si uno intenta expandir un poco más el fútbol, seguramente crecerá mucho más y uno estará más, uno como scouting o siempre estar pendiente de jugadores que hay en otros sitios sería importante, porque a veces si no tienes la posibilidad de salir y viajar y ir a otra provincia a ver, no sabes quién está creciendo allí como jugador o quién se está formando, y seguro si de esa manera se están perdiendo talento. Okay. Bueno, nos quedamos con esta reflexión. Le agradecemos la participación de Fran Perlo, director técnico del equipo campeón de la LPF, el CAI. Les habló Henry Cárdenas. Será hasta una próxima oportunidad.